Y las escrituras revelan, hermanos, que los cristianos no luchamos contra personas de carne y hueso. Si usted en su vida cristiana tiene la experiencia de que tratando de ser obediente a Cristo, tratando de ser obediente a Jesús, se encuentra con que hay gente que le ataca, o gente que le hace las malas caras, o gente que trata de sacarlo de la paz, o de sacarlo de este gozo que Dios da. El enemigo no es de ninguna manera la persona, no es el jefe en el trabajo, no es el vecino, es el enemigo, el archienemigo de Dios y sus huestes. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y hueso, contra personas como nosotros, sino contra principados y potestades espirituales orquestadas por Satanás. Vean ustedes lo que dice Efesios 6, versículo 12. Ahí está en el material, lo puede también ubicar en su Biblia y lo estoy proyectando en la pantalla. Dice la escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si entendemos esto, vamos a estar capacitados para poder, primero, hermanos, evitar que raíz de amargura crezca en tu corazón. Porque si tú tomas personal el ataque de una persona hacia ti, te vas a dar cuenta de que el resentimiento va a empezar a salir en tu corazón, el coraje, las ganas de dañar, las ganas de vengarte, de desquitarte contra esa persona. Pero si tú y yo leemos Efesios 6:12, nos vamos a dar cuenta que nuestra lucha no es contra esas personas, sino contra un mundo que nuestros ojos físicos no alcanzan a ver. La hermana está llamando la atención a algo muy interesante, porque yo empecé hablando de los conflictos con personas que no son creyentes, ¿verdad? Pensando en ellos. Entonces, aquí tenemos nuestra lucha, entre comillas, contra los incrédulos, que no es una lucha personal, sino de huestes detrás de los comentarios de esas personas. Pero también hay una lucha dentro de la iglesia, y Satanás también puede influenciar a otros creyentes para que entre creyentes haya divisiones, sectarismos y todo tipo de conflictos. Abran sus Biblias, por favor, hermanos. Este texto no está ahí. En 2 Corintios, versículo 11 del capítulo 2. Ahí en Corinto, con un hermano que había pecado, y el hermano se había arrepentido, hermanos. Pero había gente en la congregación que decía: pues, aunque diga que se arrepintió, yo no lo voy a perdonar, ¿sí? Porque hizo mucho daño, porque eso no se hace, porque no es correcto, por la razón que usted quiera. Y Pablo les dice: hey, no retengan el perdón con el que se arrepiente. Y da la razón aquí. Dice el verso 10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y entonces, ¿por qué dice Pablo que hay que perdonar, hermanos? Dice el versículo 11. Así está. Entonces, Pablo les está diciendo: ten cuidado, porque Satanás se puede aprovechar. Entonces, la pregunta es: ¿puede Satanás usar a alguno de nosotros para dañar a otra persona, para hacer sentir triste, para confundir y todo? Sí, hermano. Lamentablemente sí. Por eso Pablo dice aquí que Satanás no gane ventaja de ustedes. Si no fuera posible eso, Pablo no hubiera dicho nada de esto. ¿Cómo hacemos para que Satanás no se aproveche de nosotros? Primero tenemos que saber cómo opera Satanás. Por eso nos hemos detenido en esta lección
hablar al respecto. No ignoramos sus maquinaciones. Satanás maquina de manera que pueda influenciar a crédulos como a creyentes para sus planes de destrucción. Satanás es el líder de los demonios y se dedica a 3 cosas, hermanos: engañar, matar y destruir. ¿Qué dice Juan 8, versículo 44? Jesús está diciendo aquí cómo es el diablo, ¿sí? Dice que es homicida desde el principio, dice que es mentiroso, dice que no hay verdad en él, ¿sí? Y les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque ellos también estaban viviendo vidas de mentiras, vidas alejadas de la verdad. Hermano, cuando nosotros, inclusive como creyentes, nos alejamos de la verdad por pecado, estamos actuando como si no fuéramos hijos de Dios y como si nuestro padre fuera el diablo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la comunión con Cristo a través de la obediencia. Satanás se opone a todo lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Se opone a qué? A todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios te está bendiciendo con una mente más tranquila, con una lengua menos grosera, con un corazón menos resentido, con una mente más limpia. Satanás va a tratar de destruir eso en ti. Intenta, ayudado Satanás por sus huestes de maldad, como príncipe de este mundo y de la potestad del aire. Juan 14:30, 2 Corintios 4:4 habla de estos términos. Satanás intenta arruinar la imagen de Dios en nosotros. Trata, fíjese bien esto, y subráyelo si lo necesita, trata por todos los medios. ¿De qué? Eso es lo primero que va a tratar Satanás de hacer contigo y conmigo. Que dudes de Dios. ¿Qué hizo Satanás, la serpiente, con Eva en el Edén? Le dijo: ¿Dios te dijo eso? No. Eso que Dios dijo no es verdad. La serpiente tentó a Eva diciéndole que Dios no era digno de confianza. Entonces tienes la duda como la primera estrategia de Satanás para arruinarte. También que olvidemos sus promesas y que nos sintamos solos en el universo. Si tú te sientes desconsolado, solo, Satanás va a hacer una fiesta. Si tú estás en una situación complicada y no eres capaz de confiar en la promesa de Dios a tu favor, por ejemplo, ninguna espada forjada contra mí prevalecerá, y estás en medio del problema y dices: no, pues sí va a prevalecer la espada contra mí, es mi fin, nadie está conmigo, nadie me va a ayudar, nadie me va a sacar de este problema, estoy por mi cuenta, nadie se ocupa de mí, nadie piensa en mí. Es más, soy una basura, no tengo valor, no sé hacerlo bien, no tengo capacidad de lograrlo. Toda esa manera de pensar, Satanás la va a explotar para destruirte. No hay algo más satisfactorio para Satanás que lleguemos al punto de sentirnos a la deriva, perdidos y desconsolados, como si Dios no existiera o como si Él no se ocupara de ti y de mí. Cualquier cosa que te suceda y que Satanás pueda aprovechar para que tú te distraigas de Dios, lo vas a poder detener si tú vas a las Escrituras a buscar el consejo de Dios antes de dejarte guiar por lo que sientes. Entonces, dice la palabra de Dios: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, en ese momento yo tengo que acordarme que mi lucha no es contra esa persona,
grosera contra esa persona irresponsable, o qué sé yo. Y tengo que recordar que no voy a ganar nada dejando que mi ira tenga curso. No voy a ganar nada dejando que mi resentimiento tenga curso. Te vas a amargar ese día. Y hasta en un problema te puedes meter. ¿Qué debes decir? Señor, ayúdame a perdonar a esta persona, que siga su camino. Detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Yo no la voy a juzgar, júzgala tú.